Bueno, buenos días, mi nombre es Fernando Emilio Pérez Camacho y les voy a hablar un poco sobre lo que son los cojinetes. En esta parte sobre lo que es un cojinete deslizante. Pero previo a esto voy a hablarles un poco sobre el por qué existe un cojinete. Dentro del área de ingeniería mecánica vamos a conocer o conocemos maquinarias o mecanismos que trabajan con piezas y elementos mecánicos que son necesarias para el funcionamiento del mismo, bien sea que puedan estar fijos o puedan estar en movimiento. Dichas piezas trabajan unidas entre sí y entre esas piezas de movimiento podemos conocer lo que son los árboles y los ejes, que dichas piezas están sustentadas y deben trabajar sujetas a una superficie en contacto con ellas mismas. Esto genera un movimiento relativo y este movimiento relativo genera una fuerza de fricción o rozamiento, que dicha fuerza ocasiona pérdida de energía, ya que esta fuerza de fricción va a sentido contrario al movimiento relativo. Existen dos formas de enfrentar esta problemática, bien sea por lubricación o por cojinete. La lubricación se entiende el lubricante como un medio a la cual se le adhiere a la superficie, a las dos superficies, y esta sustancia puede ser suministrada bien sea líquida, sólida o gaseosa, que se adhiere a las dos superficies en movimiento relativo, y esto reduce la fricción y el calentamiento de las mismas por el mismo movimiento relativo que en ella se genera y que entra en contacto con la superficie. Y los cojinetes, que es la otra opción que se usa ante la problemática ya antes dicha. El cojinete es un elemento de máquina diseñado con el objetivo de reducir la fricción, de reducir las pérdidas por fricción entre la superficie en contacto con el movimiento relativo. Existen básicamente dos tipos de cojinetes. Está el cojinete de deslizamiento o contacto deslizante, o el cojinete de rodamiento o de contacto rodante. ¿Qué es un cojinete? Bueno, un cojinete es un elemento de máquina diseñado en forma de casquillo o buje que debe ser diseñado con un metal o aleación muy distinta a la que está diseñada el árbol y el eje. ¿Con qué fin? Con el fin de que éste nos arroje un coeficiente de rozamiento lo más bajo posible. En su mayoría, estos cojinetes se ponen a trabajar integrándolo con la lubricación. El cojinete de deslizamiento es el cojinete más usado por su gama y porque puede ser sometida a altas temperaturas y a grandes cargas. También se debe saber que este cojinete debe ser estudiado con mucho detenimiento. Las partes de un cojinete de deslizamiento son el cuerpo del cojinete o soporte, que es más comúnmente llamado chumacera. Está el gorrón o muñón, que es la parte del árbol o eje que va a estar en contacto con el cojinete. Casquillo, buje o concha, que es propiamente el cojinete. El lubricante, que como dijimos anteriormente, se va a considerar como un integrante más de la función del cojinete. Dispositivo de lubricación y el sello. Los objetivos de la lubricación es podemos resumirlos en tres. Como dijimos anteriormente, la finalidad de la lubricación es reducir la fricción, y que es como un elemento constitutivo del cojinete, ya que al interponerse entre la superficie deslizante reduce el rozamiento y a su vez reduce el calentamiento, y
y entre estos cálculos entra en juego su viscosidad. Resumiendo, podemos decir que el objetivo de la lubricación es evitar el contacto entre las superficies deslizantes, disminuir las pérdidas por fricción y refrigerar el cojinete. Existen 5 tipos de lubricación y esto va a depender a cómo llega el lubricante a las superficies sometidas a fricción y del espesor de la película que esta forma. Existe la lubricación hidrodinámica, la lubricación límite, la lubricación hidrostática, la lubricación elastohidrodinámica y la lubricación por película sólida. También vamos a conocer un poco sobre qué materiales se deben usar para construir un cojinete, es decir, las características más importantes. Aquí yo les voy a presentar una tabla donde se muestra claramente los materiales que se deben usar, la designación, el espesor, el número de la norma SAE, la carga y la resistencia a la corrosión a la cual puede ser sometida. Por ejemplo, un babil de estaño con este material, un cojinete hecho con babil de estaño debe tener un 0,022 con la norma número SAE del 12 de 600 a 1000 con una capacidad de carga de 1,0 nos arroja a que la resistencia a la corrosión es excelente. Un babil de plomo, vemos las características, ¿sí? Nos dice que la resistencia a la corrosión es muy buena. También tenemos, por ejemplo, el cobre de plomo. El espesor debe ser de 0,022. El número SAE debe ser 480, de 500 a 1000, con una capacidad de carga de 1,9. Resistencia a la corrosión muy buena. Aquí vemos los materiales con los que se debe fabricar un cojinete: babil de estaño, babil de plomo, babil de estaño, babil de plomo, bronce a plomo, cobre plomo, aleación de aluminio, plata más revestida, cadmio, trimetal 88 y trimetal 77. Y bueno, con las condiciones y características que deba cumplir para que pueda hacer a la resistencia a la corrosión. También les voy a mostrar un poquito de una tabla sobre los parámetros que se deben considerar para la fabricación de estos cojinetes. Aquí tenemos otra tabla tipo cojinete motor diésel, cojinetes principales, costo del cigüeñal, botón de manivela, cojinetes de motores eléctricos, la viscosidad que cada una de ellas trae y la unitaria PSI de área proyectada. Podemos observar aquí también la del motor diésel navales, sus mismas características. Vemos aquí un poco sobre los parámetros que debe considerarse para la fabricación de un diseño. Aquí tenemos otra parte de la tabla: señal de motor, de aviación, para bomba centrífuga, jinetes varios, transmisión de automóvil, tabla de viscosidades de aceite y cargas admisibles de uso normal. También les voy a dar a conocer un poco sobre físicamente cómo podemos observar un cojinete en un elemento mecánico. También me dieron a conocer, investigando con un señor que trabaja con cojinetes y elementos mecánicos, que ella también reduce los ruidos y bueno, a su vez, como dijimos anteriormente, el desgaste de las mismas. Podemos observar aquí un muñón, de lo que hablamos anteriormente, el muñón que une al cojinete y el buje. Este es un muñón o gorrón, como lo habíamos descrito anteriormente. También podemos observar un motor ventilador, ¿sí? Este vendría cumpliendo la función del cojinete. Se evita desgaste.
el de un carro y otra pieza más que podemos observar que es especie de la función de un cojinete. Bueno, espero me hayan podido entender y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.